Muy buenas tardes, mi nombre es José Rafael Mercedes y yo les voy a estar hablando o continuar hablando sobre el mismo tema que mi compañero Cirineo. Ahora les voy a explicar cómo se tendría control de la circulación y el control de la hemorragia. Una vez que se asegura la permeabilidad de las vías respiratorias y la ventilación adecuada, la siguiente prioridad es el estado circulatorio. Puede obtenerse una valoración inicial del estado cardiovascular del paciente con la palpación de los pulsos periféricos. En términos generales, la presión arterial sistólica debe encontrarse en 60 milímetros de mercurio para que se pueda palpar el pulso, en 70 para el pulso femoral, 80 para el pulso radial. En este momento, la valoración del paciente se asume que todo episodio de hipotensión, definido como presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, es causado por hemorragia, hasta que se demuestre lo contrario. Se mide la presión arterial y el pulso de forma manual, al menos cada 5 minutos en pacientes con hemorragias significativas, hasta que se restablezcan las cifras normales en los signos vitales. Se colocan dos catéteres intravenosos periféricos de calibre 16 o más grandes en adultos para el acceso intravenoso y para la reanimación con líquidos. En todo paciente con hipovolemia deben obtenerse en forma simultánea muestras de sangre para medición del hematócrito, también para investigar el grupo sanguíneo, por si se necesita hacer pruebas cruzadas de anticipado para una posible transfusión. Para eh, los líquidos se van a pasar a través de un tubo que es proporcional al diámetro e inversamente proporcional a su longitud. Por lo tanto, los catéteres intravenosos para la administración de líquidos deben ser cortos y de diámetro grande. Si es inadecuado el acceso periférico con catéteres intravenosos de grueso calibre, se introducen catéteres cordis en lugar de los catéteres de 3 luces. Una regla simple consiste en colocar un acceso femoral para los traumatismos torácicos y un acceso yugular o subclavio para los traumatismos abdominales. No obstante, la colocación de catéteres venosos centrales, yugular o subclavio permite una medición más fiable de la presión venosa central, que es útil para valorar el estado del volumen circulante del paciente y descartar taponamiento cardíaco. En pacientes con hipovolemia menores de 6 años de edad puede colocarse una aguja intraósea en el extremo proximal de la tibia. Eso se hace de preferencia, o en el extremo distal del fémur, en extremidades que no tengan fracturas o lesiones. Todos los medicamentos administrativos por vía intravenosa pueden administrarse en dosis similar por vía intraósea. En una vía segura para el uso en situaciones de urgencia, pero la aguja debe retirarse una vez que se ha establecido un acceso alternativo con el fin de evitar osteomielitis. El control externo de la hemorragia debe lograrse con rapidez mientras se restablece el volumen circulante. La presión manual de las heridas con hemorragia continua puede llevarse a cabo con un apósito de grasa simple de 10 por 10 centímetros y con una mano aguantada. Cubrir una herida con un apósito excesivo puede permitir que la hemorragia continua, inadvertida por debajo de los mismos. Debe evitarse también el pinzamiento a ciegas de vasos sanguíneos por el riesgo de lesión a estructuras adyacentes, lo que incluyen nervios. Esto en particular es cierto para heridas penetrantes en el cuello del estrecho torácico superior e inguinales, donde la hemorragia puede ser intensa y originarse muy profunda en la herida. En tales situaciones se coloca un dedo aguantado a través de la herida directamente hacia el vaso hemorrágico con la aplicación de presión suficiente para controlar la hemorragia activa. El cirujano que realice la maniobra debe acompañar al paciente a la sala de operaciones para el tratamiento definitivo abierto. El control de la hemorragia de las extremidades se realiza con la aplicación de torniquetes, pero por lo común la oclusión digital permite el control de la hemorragia, mientras la oclusión vascular completa conlleva un riesgo de lesión neuromuscular permanente. También está la
incapacidad del estado neurológico y exposición. Lo que se hace aquí es que debe valorarse la calificación en el estado de coma de Glasgow en todo paciente lesionado. Se calcula que al sumar las calificaciones de la mejor respuesta motora, mejor respuesta verbal y la respuesta ocular, la calificación varía de 3, que es la más baja, a 15, que es la normal. Las calificaciones de 13 a 15 indica lesión encefálica leve, de 9 a 12 lesión moderada, y inferiores de 9 sugieren una lesión grave. La escala de Glasgow es una medición cuantificable de la función neurológica útil para la clasificación y el pronóstico. Es fundamental realizar la valoración neurológica antes de la administración de relajantes neuromusculares para la intubación. Los cambios sutiles en el estado mental pueden ser causados por hipoxia, hipercabria o hipovolemia, o bien puede ser signo temprano de hipertensión intracraneal. También tenemos la clasificación del estado de choque y reanimación inicial con líquidos. Los signos y síntomas clásicos del estado de choque son taquicardia, hipotensión, taquipnea, cambios en el estado mental, diaforesis y palidez. La intensidad de la hemorragia se correlaciona a las anomalías silógicas. Por ejemplo, los pacientes con estado de choque clase 2 pueden encontrarse con taquicardia, pero no muestran reducción de la presión arterial hasta que la hemorragia excede los 1500 mililitros, lo que corresponde al estado de choque clase 3. Los datos en la exploración física deben analizarse en su conjunto e incluirse en la valoración de la respuesta del paciente al tratamiento. El objetivo de la reanimación con líquidos consiste en restablecer la perfusión hídrica. La reanimación con líquidos inicia con 2 litros en adultos o 20 mililitros por cada kilogramo en niños de solución cristaloide isotónica. Por lo común es una solución de Ringer con lactato, o sea, lactato Ringer por vía intravenosa en forma rápida. Para la hipotensión persistente, la dosis se repite una vez en adultos y 2 veces en niños antes de la administración de concentrado de eritrocitos. Debe suponerse que hay una perfusión general adecuada si los pacientes tienen buena respuesta a la administración de líquidos, o sea, una normalización de signos vitales, mejoría del estado sensorial y la evidencia de buena perfusión periférica, que son dedos en las manos y pies tibios llenado capilar normal. La diuresis es un indicador cuantitativo fiable de la perfusión de órganos. Un gasto urinario adecuado es de 0.5 mililitros sobre kilogramos por hora. En un adulto es de 1 mililitro por kilogramo por hora. En niños y de 2 mililitros sobre kilogramo por hora en lactantes menores de 1 año. La hipotensión persistente. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica continua, ya sean respondan o no al tratamiento inicial, necesitan valoración sistémica y tratamiento profundo. El espectro de la enfermedad en aquellos con hipotensión persistente varía de lesión multisistémica no compatible con la vida a problemas fácilmente reversibles como neumotórax a tensión. El médico debe considerar las 4 categorías del estado de choque que pueden ser la causa subyacente, que sea choque hemorrágico, cardiogénico, neurógeno y séptico, excepto por los pacientes transferidos de otros centros hospitalarios con más de 12 horas después de la lesión. Se encontrarán pocos pacientes con choque séptico en las salas de urgencia. Los pacientes con choques neurógenos como componente de inestabilidad hemodinámica a menudo se identifican durante la valoración del estado neurológico en la valoración primaria, pero los individuos que reciben relajantes musculares antes de la exploración física pueden ser pasados por alto. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las 2 categorías amplían de estado de choque que causan hipotensión persistente suelen ser hemorrágicos y cardiogénicos.
La valoración de la CVP por lo común distingue entre estas dos categorías: un paciente con colapso de las venas del cuello y CVP con 15 centímetros y H2O, tal vez tenga un choque cardiogénico. No obstante, la CVP puede estar falsamente elevada en pacientes agitados o que realizan esfuerzos o con la administración excesiva de líquidos. Las lecturas aisladas deben interpretarse con precaución. También es de utilidad la medición seriada del déficit de base. Un déficit de base persistente de menor a 8 mol sugiere choque celular en evolución. Los avances tecnológicos como la espectroscopía infrarroja proporcionarán métodos de vigilancia sin penetración corporal para cuantificar el suministro de oxígeno a los tejidos. También el diagnóstico diferencial del choque cardiogénico en pacientes traumatizados incluye A, neumotorax a tensión; B, entaponamiento del pericardio; C, contusión cardíaca; D, infarto al miocardio; y embolia gaseosa por lesión bronquiovenosa. El neumotorax a tensión es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, y el entaponamiento pericárdico se revisaron antes. Casi el 33% de los pacientes que sufren traumatismo torácico cerrado significativo presentan contusión cardíaca, pero pocas de estas lesiones producen alteración hemodinámica. Los pacientes con anomalías electrocardiográficas o arritmias que adquieren vigilancia continua con trazo electrocardiográfico, con tratamiento antiarrítmico según sea necesario, a menos que se sospeche de un infarto al miocardio. No es de utilidad la medición de las concentraciones de enzimas cardíacas, pues carecen de especificidad y no son útiles para el pronóstico de arritmias. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica necesitan reanimación intensiva y pueden beneficiarse de la colocación de un catéter en la arteria pulmonar para llevar cifras óptimas a la precarga y guiar el tratamiento con fármacos inotrópicos. También la ecocardiografía podría estar indicada para descartar el taponamiento pericárdico o lesiones valvulares del tabique. La valoración secundaria. Una vez se corrigen las amenazas inmediatas para la vida, se lleva a cabo una anamnesis amplia y se explora al paciente en forma sistémica. Se debe interrogar al paciente y a las personas cercanas al fin de obtener una historia amplia, o sea, alergia, medicamentos, patologías previas o embarazo, también libaciones, consumos de alimentos y eventos relacionados con la lesión. Se realiza exploración física de la cabeza, pies, con especial atención al dorso, región axilar y perineo, porque las lesiones en estos sitios pasan por alto con facilidad. Todos los pacientes con lesiones potencialmente graves deben ser sometidos a tacto rectal para valorar el tono del esfínter, presencia de sangre, perforación rectal o próstata cabalgada en posición alta. Esto es particular, esto es de particular importancia en individuos con sospecha de lesión medular, fractura pélvica o heridas por proyectil de arma de fuego a través de la cavidad pélvica. En mujeres con fracturas pélvicas también debe llevarse a cabo una exploración vaginal con espejo para descartar fracturas expuestas. Las lesiones específicas, sus signos y síntomas asociados a opciones diagnósticas y terapéuticas se revisan más adelante en este capítulo. Los métodos auxiliares para la exploración física incluyen la vigilancia de los signos vitales y CVP, vigilancia electrocardiográfica, colocación de sonda nasogástrica y catéter de Floyd, FAST seriados, exámenes de laboratorios y radiografías. En todo paciente intubado se introduce una sonda nasogástrica para reducir el riesgo de broncoaspiración, pero podría no estar indicada en individuos conscientes. La colocación de dicha sonda en pacientes con fracturas faciales complejas está contraindicada.
En tal caso, debe colocarse, si es necesario, una sonda orogástrica. La presencia de sangre en el contenido gástrico obtenido por la sonda nasogástrica sugiere una lesión gastroduodenal oculta, o bien el trayecto de la sonda nasogástrica en una radiografía torácica puede sugerir una lesión del diafragma. Las radiografías y el examen de laboratorio selectivo se llevan a cabo en etapas iniciales de la valoración. Después de la valoración primaria en pacientes con traumatismos cerrados graves, deben solicitarse radiografías lateral de columna cervical, torácica y pélvica. Para aquellos con heridas por proyectil de arma de fuego, en tronco están indicadas las radiografías anteroposterior y lateral de tórax y abdomen. Es importante marcar los orificios de entrada y de salida con objetos metálicos de forma que pueda valorarse la trayectoria del proyectil. Pueden tomarse radiografías de la extremidad en áreas limitadas. En pacientes con lesiones graves se mantienen muestras de sangre para estudio de laboratorio, tipificación y reacciones cruzadas, biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de coagulación, concentración de lactato y análisis de sangre arterial. Para pacientes con lesiones menos graves solo se requiere biometría hemática completa y análisis de orina. Aquellos de edad avanzada pueden presentar estado de choque subclínico, incluso con lesiones menores, por lo que en todo paciente mayor de 55 años de edad deben solicitarse análisis sistémicos de gases en sangre arterial. También los mecanismos y patrones de lesión en términos generales se transfieren más energía sobre un área más amplia en las contusiones que las heridas por proyectil de arma, fuego o por instrumentos punzocortantes. Como consecuencia, los traumatismos cerrados se asocian con lesiones múltiples y de distribución más amplia, en tanto que las heridas penetrantes de la lesión se localizan en el trayecto del proyectil o instrumento punzocortante. En el traumatismo cerrado, los órganos que no sufren deformación elástica como consecuencia del impacto son los que tienen más probabilidades de sufrir la lesión, es decir, órganos sólidos que sean hígado, vasos y riñones. Para el traumatismo penetrante, los órganos con superficies más grandes en la proyección frontal son los más propensos a la lesión, ya sean el intestino delgado, hígado y colon. Además, las navajas por lo común siguen trayectos rectos, por lo que con frecuencia se lesionan estructuras adyacentes, ejemplo, el páncreas y el duodeno. Los cirujanos traumatólogos a menudo separan a los pacientes que han sufrido contusiones abdominales en categorías con base en el riesgo para lesiones múltiples. Aquellos con lesiones con, con alta transferencia de energía y aquellos que sufrieron lesiones con baja transferencia de energía. Las lesiones con alta transferencia de energía incluyen accidentes por arrollamiento de peatones, accidentes con vehículos motorizados en los cuales el cambio de velocidad del vehículo okay. En los traumatismos cerrados, los mecanismos específicos de lesiones se asocian con grupos o patrones de lesiones. Las colisiones frontales, por lo común, causan traumatismo multisistémico cuando un conductor de automóvil sin cinturón de seguridad sufre un impacto frontal. La cabeza golpea el parabrisas, el tórax y proporción superior del abdomen. Golpean el volante y las piernas y rodillas hacen contacto con el tablero. Las lesiones resultantes pueden incluir fracturas faciales de la columna cervical, lesión de la aorta torácica, contusión miocárdica, lesión de vaso e hígado y fracturas de pelvis y extremidades inferiores. Cuando se valora a tales pacientes, el descubrimiento de una de estas lesiones es indicación para iniciar la búsqueda de las restantes. Las colisiones con impacto lateral también se acompañan del riesgo de lesión del anillo pélvico, pero las lesiones de órganos sólidos por lo común se limitan al hígado
o al vaso con base en la dirección del impacto. No es de sorprender que todo paciente expulsado del vehículo o lanzado por una distancia significativa de una motocicleta tenga mayor riesgo a lesiones de todo tipo. En la valoración regional y pruebas diagnósticas especiales con base en el mecanismo están las ubicaciones de las lesiones identificadas y la exploración física, estudios radiológicos y condiciones generales del paciente. A menudo estas indicaciones del estudio diagnóstico adicionales, sin embargo, los pacientes con lesiones graves se encuentran en riesgo constante cuando son sometidos a pruebas diagnósticas especiales. Por lo tanto, el cirujano debe estar consciente y preparado para modificar los planes conforme lo demanden las circunstancias. El estado hemodinámico, respiratorio y mental determinará el curso de la acción más apropiado. Con estos aspectos en mente, se valora la realización de pruebas diagnósticas. Está la valorización de la cabeza, que esto incluye la búsqueda de lesiones de cuero cabelludo, ojos, oídos, nariz, boca, huesos faciales y estructuras intracraneales. Con la palpación de la cabeza se identifican laceraciones de cuero cabelludo que deben valorarse en cuanto a su profundidad y buscar fracturas expuestas o deprimidas. La exploración también de los ojos no incluye solo el tamaño y respuesta pupilar, sino que también la agudeza visual y la búsqueda de hemorragia en el globo ocular, la comprensión ocular causada por fracturas de la órbita con lesión de los músculos oculares es evidente cuando el paciente no puede mover los ojos en el arco completo de movimiento. También se exploran las estructuras faciales anteriores para descartar fracturas. Esto incluye la palpación de estructura ósea en busca de irregularidades e inestabilidad mediofaciales, al sujetar, palpar y aplicar tracción hacia arriba, buscando si hay separación de las estructuras óseas. A los pacientes consistentes se les pregunta si perciben como normal su mordida, un cierre dental anómalo sugiere una mala alineación de los huesos faciales y la posibilidad de fractura maxilar o mandibular. Las fracturas nasales, que pueden ser evidentes a la inspección directa o la palpación, por lo común presentan hemorragia importante. Esto puede ocasionar compromiso de la vía respiratoria del paciente por el descubrimiento de la sangre hacia la cara posterior de la faringe, o bien puede haber vómito provocado por la sangre remitida. En el cuello, en todo paciente con traumatismo cerrado debe suponerse que existe lesión en la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Durante la exploración de la columna cervical se deben mantener las precauciones y estabilización de la misma. Durante la valoración primaria, la prioridad consiste en identificar lesiones penetrantes en el cuello con hemorragia, hematomas en expansión y obstrucción de las vías respiratorias. Una lesión más útil que podría no identificarse de la fractura de laringe por traumatismo cerrado. Los síntomas incluyen disfonia, efisema subcutáneo y fractura palpable. En el tórax, el traumatismo cerrado de tórax puede afectar la pared torácica, columna torácica, corazón, pulmones, aorta torácica, grandes vasos y rara vez el esófago. La mayor parte de estas lesiones se valoran con la exploración física radiográfica torácica con CT adicional, con base en los resultados iniciales. En todo paciente sometido a procedimiento de intervención, o sea, una intubación o colocación de catéter central o toracostomía con sonda, es necesario repetir la radiografía torácica para documentar que el procedimiento sea adecuado. En eso en particular, cierto en pacientes sometidos a toracostomía con sonda por neumotórax con hemotórax. Los pacientes con neumotórax persistente, grandes fugas de aire después de la toracostomía con sonda o dificultad para respirar deben ser sometidos a broncoscopía con fibra óptica para descartar lesión bronquial y presencia de cuerpo extraño. A los pacientes con hemotórax se les solicita una radiografía torácica que documente la evacuación completa del tórax, un hemotórax persistente que no frena a través de dos sondas de toracostomía se denomina hemotórax retenido y es indicación para toracotomía a corto plazo. Deben buscarse lesiones vasculares torácicas ocultas porque se acompañan de altas tasas de mortalidad cuando se pasan por alto.
El abdomen constituye un reto diagnóstico, por desgracia, con pocas excepciones. No es necesario establecer la sala de urgencia que órganos intraabdominales se encuentran lesionados. Solo se debe decidir si es necesaria la laparotomía exploratoria. La exploración física del abdomen es poco fiable para tomar esta decisión y el consumo de drogas, alcohol o bien de las lesiones cefálicas y medulares complican la valoración clínica. Sin embargo, la presencia de rigidez abdominal o compromiso hemodinámico son indicaciones para la exploración quirúrgica de urgencia. Para el resto de los pacientes se utilizan diversos métodos auxiliares para identificar las lesiones abdominales. Y en las extremidades, los traumatismos penetrantes o cerrados a las extremidades requieren la valoración de las fracturas, lesiones ligamentosas y lesiones neurovasculares. Se utilizan radiologías simples para valorar las fracturas, en tanto que pueden obtenerse imágenes de las lesiones de ligamentos, en particular de rodilla y hombro, por medio de resonancia magnética nuclear. La exploración física también a menudo identifica las lesiones arteriales y los datos se clasifican como signos evidentes o signos poco claros de lesiones vasculares. En términos generales, los signos evidentes constituyen indicación para exploración quirúrgica, en tanto que los signos poco claros son indicación para estudios adicionales u observaciones. También las fracturas óseas o las luxaciones de la rodilla deben ser alineadas antes de la exploración vascular definitiva. Fin.